Pues eso siempre me olvido. Y si, por ahí sí me olvido de grabar, háganme acordar siempre ustedes, muchachos, díganme, profesor, no está grabando. Entonces, especialmente para aquellos compañeros que no, por ahí, por algún motivo, no puedan asistir. ¿Qué tal? Ahí se ve nuevamente el PowerPoint. Sí, profe. Bueno, perfecto. Ah, acá está este Sí, tema que profe. quiero comentarle antes que se me pase. Bueno, yo quiero comentarle a ustedes que yo no tengo redes sociales, esa es la verdad. La verdad que nunca me sentí atraído por el tema de las redes sociales. No tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo Twitter, nada de estas cosas. Y hace poquito descubrí que alguien me creó una cuenta falsa de, de Facebook y de Instagram. Entonces yo no quiero que ustedes se dejen engañar, gente. Porque ahora, por ejemplo, yo ya hice la denuncia oficial en el Departamento de Delitos Económicos e Informáticos de la Policía Nacional. Formalicé ya la denuncia y se está tratando de ver quién creó la cuenta y con qué finalidad. A veces bueno, según los policías sospechan que probablemente algún alumno o alumna habrá hecho eh, a lo mejor lo hizo con picardía nomás para, como dicen los jóvenes, jodiendo nomás, ¿verdad? Pero es un delito, o sea que no usar en forma falsa la identidad de otra persona. Y a veces pues los jóvenes no miden las consecuencias, o sea, todavía increíblemente ya tienen edad para ir preso, pero todavía no se dan cuenta de eso, o sea, no se dan cuenta que pueden, que sus actos le puede generar consecuencias. Entonces, yo ya, que quede bien claro entre nosotros tenemos nuestro grupo de WhatsApp. El único medio que yo voy a utilizar para comunicarme con ustedes es a través de nuestro grupo de WhatsApp oficial. No voy a utilizar otro medio. ¿Entienden? Yo no tengo lo por qué también comunicarme con ustedes a través de otro medio. Yo no le veo lo muy ético a eso. No me parece ético. Entonces, cualquier persona que se haga pasar por mí, ¿verdad? Rechacen, señores, por favor. Inclusive por ahí, si yo inclusive le quiero pedir un favor a ustedes. Esto creo que se puede reportar, ¿verdad? Así se usa la palabra técnica, se utiliza. Corríjame ustedes por ahí si me equivoco. Creo que hay Sí, tres, Sí, así profe. es. ¿verdad? Así Entonces, es. me gustaría que de repente ustedes por ahí, yo les envié el screen ahora de cómo está el perfil falso, ¿verdad? Y si usted me puede dar una manito reportando eso como falso, si me pueden dar una mano, entonces así le podemos, por lo menos podemos, creo que eliminar la cuenta de esa manera, creo. Así me explicó por lo menos la gente ahí del Departamento de Delito Económico y Sí, profe. así, ¿verdad? Bueno, entonces si usted me pueden dar una manito, les pido que ustedes reporten eso como falso y me ayudan también a descartar. Y eso también es para nosotros, nos sirve muchísimo también, porque con este tema, con esta era informática, se presta para... A mí me dijo la gente de la policía que esto es común, que mucha gente se mete en estos problemas, ¿verdad? Porque hay gente que hace y se puede rastrear para ver quién es el que hizo, había sido. Y bueno, son cosas graves que no se debe hacer, que nunca caigan en eso. A veces uno hace, por eso a veces no lo hace jugando nomás, pero no se da cuenta que le puede meter en serios problemas. Entonces, háganme el favor, si ustedes pueden entrar, yo después les voy a pasar ahora el screen y traten de reportar como cuenta falsa, tanto en Facebook como en Instagram. Y eso también va para ustedes. Si ustedes necesitan consultarme algo, si necesitan hacer una pregunta, no lo hagan en el privado. No es correcto hacerlo en el privado. Para eso vuelvo a recalcar. Así como yo me voy a comunicar con ustedes, cualquier comunicación lo voy a hacer a través de nuestro grupo de WhatsApp. Entonces, ustedes tienen que comunicarse conmigo a través del grupo de WhatsApp también. Y me dijo el año pasado un alumno, me dice, pero profesor, entonces todos van a ver lo que yo pregunto. Es que todos tienen que ver lo que el otro pregunta. ¿Entienden? Si Araceli me hace una pregunta, todos ustedes tienen que ver que Araceli me preguntó. Si Fernando me hace una pregunta, todos tienen que ver que Fernando me preguntó. Y todos ustedes tienen que ver lo que yo les respondí a ellos también. No tiene que ser en el privado. No, para empezar que no les voy a responder lo del privado. Entonces, utilicen ese canal de comunicación oficial que es nuestro grupo de WhatsApp. ¿Quedan entendidos, muchachos? Sí, profe. Dale, excelente, perfecto, perfecto. Bueno, profe. Sí, profe, entendido. Muy bien. Seguimos entonces. Bueno, estos son los tres pasos que se aplican a la metodología de la investigación científica económica, que básicamente es universal. Es inducir a algo, ¿verdad? Por eso ahí es donde nos planteamos, en la inducción nos planteamos preguntas sobre lo observado.
En la deducción ya formulamos hipótesis. Hipótesis ya empezamos a decir, bueno, esto puede ocurrir o lo otro puede ocurrir sobre ese fenómeno que hayamos observado. Y el último paso es la verificación. ¿Qué es la verificación? Es constatación, constatar que lo que vos observaste, las predicciones que lo hiciste, se pueden llegar a producir. Esos son los 3 pasos básicos en la metodología de la investigación. Luego seguimos con lo que es la cláusula. Tiene este nombre particular, ceteris paribus. No me pregunten qué significa porque no tengo ni la menor idea qué significa ceteris paribus. Entiendo lo que establece la cláusula ceteris paribus, pero el término ceteris paribus, no sé si es griego o latino o qué, ¿verdad? Ahora, eso queda en deuda. Prometo investigar qué significa o qué significa en traducción, ¿verdad?, al español. Pero, ¿qué dice la cláusula? Que al fin y al cabo es lo que a nosotros nos importa como estudiantes de carrera empresarial. Dice acá, la investigación económica se enfrenta a la dificultad de realizar experimentos controlados con los agentes económicos. Y acá le tiene una primera pregunta. La investigación económica se enfrenta, la investigación económica, atiendan bien, no la investigación social, ni la investigación matemática, ni la investigación química, la investigación económica se enfrenta a la dificultad, al problema de realizar experimentos controlados con los agentes económicos. ¿Por qué? Mi pregunta es ¿por qué? A ver, ¿quién me puede responder? Si esto yo saco, se me ocurre sacar en el examen. ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede decir? Uy, qué mal que escribí. Piensen, señores. Yo hace unos minutos le dije la respuesta. ¿Por qué en la investigación económica, no digo la matemática ni la investigación contable, en la investigación económica, se enfrenta a la dificultad de realizar experimentos controlados que te salgan resultados sí o sí con los agentes? Porque tiene muchas variables. Sí, tenemos muchas variables, pero ¿qué hace? Vamos bien, entramos bien. Pero ¿qué hace que las ciencias económicas tengan tantas variables? ¿Quién es el sujeto de estudio? El comportamiento de quién es el que se estudia en las ciencias económicas. De los seres humanos. Exacto. Y no siempre son iguales. Así, el comportamiento humano. El comportamiento humano en cuanto al consumo, en cuanto a la utilización de los recursos productivos. Y vamos a agregar lo que dijo la compañera. Son muy variables. Un ser humano se puede comportar distintamente de otro ser humano. Entonces, por eso arranca la cláusula ceteris paribus diciendo que la aplicación de la metodología científica en la investigación de las ciencias económicas se enfrenta a un problema muy difícil porque no es un experimento controlable que sí o sí te va a salir ese resultado. ¿Por qué? Porque los agentes económicos que están sujetos al estudio es el ser humano, el comportamiento del ser humano, como ofertante o como demandante. Y varía muchísimo. Entonces es difícil. ¿Qué yo le dije a ustedes hace unos minutos atrás? La ciencia económica no son ciencias exactas, son ciencias de aproximación, son ciencias estadísticas. No es como la contabilidad o como la matemática, que sí o sí te va a salir 2 más 2 es 4. Seguimos leyendo. Por ello, porque justamente por esta razón, se introduce la condición que nosotros le conocemos como ceteris paribus en todos los modelos económicos. Modelo económico de libre mercado, de competencia imperfecta, etc. ¿Qué dice esta condición? Esta condición consiste en suponer que si, por ejemplo, estudiamos la incidencia de los precios, en economía simbolizamos precios, la incidencia de los precios, ¿qué dice acá? Esperen un ratito. La incidencia de los precios en los automóviles, las cantidades demandadas de los mismos, las demás variables que inciden en la demanda de los automóviles, excepto el precio, permanecen constantes. Ya leí después le traté de explicar. Esto saqué textualmente del libro. Solo de esta forma podemos analizar el efecto de un cambio en los precios de los automóviles y en las cantidades demandadas de los automóviles, de los mismos. Yo le adelanto que Q en economía significa cantidad. Yo le pongo ahí de mayúscula y minúscula para simbolizar demanda. Van a fijarse en su libro de Francisco Monchón, van a ver que la oferta, yo en la oferta le pongo, por ejemplo, a la oferta yo le llamo así,
Oferta, Leo. Oferta. ¿Verdad? Pero en el libro de Francisco Mochón, por ejemplo, oferta creo que le pone con S. Pero son simbolismos nomás. Simbolismo. Bueno. Voy a tratar de explicar la cláusula ceteris paribus. Fernando vende automóviles. Es ofertante de automóviles. Y yo voy a ser demandante, consumidor. Bueno. Si Fernando alzase el precio de los automóviles, ¿qué pasaría en principio con la demanda del consumo de sus vehículos? Oye, ustedes dijeron. Va a bajar. Claro. Por contrapartida, al revés, Fernando decide bajar el precio de los automóviles que él ofrece. Él es el ofertante, vendedor, productor. Y Abel, ¿qué va a hacer como consumidor? Racional, que porque los supuestos dice que yo soy razonable. Si Fernando baja los precios, ¿qué pasaría con la cantidad demandada de automóviles? Sería mucho mayor. Exactamente, se incrementaría. A la inversa del primer ejemplo. Ceteris paribus te dice, eso va a pasar si todos los demás factores permanecen exactamente iguales. Si hay una variabilidad, todo eso se puede distorsionar. Y acá le doy un ejemplo. Recuerden, concéntrense, señores, por eso tienen que tomar nota. Ustedes están con su apunte ahora en la clase. Si Fernando alza el precio de su vehículo, del cual él vende, en teoría ustedes me dijeron que Abel va a dejar de comprar el vehículo o compraría mucho menos. ¿Qué pasa si yo le digo a ustedes que Fernando alzó el precio de su vehículo y aún así yo incrementé mis cantidades demandadas? ¿Qué pasó ahí? Eso puede ocurrir. Fernando hizo más caro su producto, yo aún así le compro más. ¿Eso es verdadero o falso? A ver, Rita, ¿vos dijiste algo? ¿Es verdadero o falso? Sí puede ocurrir, digo yo. Puede ocurrir, coincido. Pero, ¿qué factor ahí no permaneció constante? ¿Cuál fue el factor que varió para que Abel aún así compre de Fernando, teniendo en cuenta que subieron los precios? Repito, ¿qué factor varió en Abel, o sea, en el consumidor, para que aún compre más cantidades de Fernando, siendo que él alzó el precio de su producto? La calidad puede ser. La demanda, profe. No, vuelvo a replantear la pregunta. El ingreso económico. Muy bien. María, ¿verdad? Sol. Sol, excelente. El ingreso. ¿El ingreso de quién, Sol? ¿De Fernando ofertante o de Abel consumidor? De Abel consumidor. Excelente, muy bien. Bueno, y eso que te dice Ceteris Paribus. Ceteris Paribus te dice, bueno, si el ofertante alza el precio, lo normal es que vos bajes el consumo. Siempre y cuando todos los factores permanezcan constantes. ¿Entienden? Pero si algún factor varió, como por ejemplo el ingreso del consumidor, entonces ahí puede distorsionarse todo otra vez. Subió Fernando el precio y aún así se consume más. Le doy otro ejemplo, atiendan bien. Fernando bajó el precio del producto. Bajó el precio del producto. ¿Qué sería lo razonable en mí como consumidor? Si bajó el precio de su producto, ¿qué sería lo razonable en mí? Que compres. ¿Que compré más o menos? Más. Exacto, más. Pero ¿qué pasa si yo le digo que Fernando, aún bajando los precios, yo compré menos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué factor no permaneció constante? Permaneció igual. Tu ingreso. ¿Qué pasó con el ingreso? Disminuyó. Exactamente. Entonces, ni por más que Fernando haya bajado el precio, eso no significa en economía que yo voy a alzar la cantidad consumida, que sería lo razonable, sino aún yo puedo bajar, aún así yo voy a bajar mi consumo. ¿Por qué? Como dijo la compañera, mis ingresos bajaron mucho más también, entonces ni aunque Fernando baje el precio, a mí no me compensa y aún así voy a consumir menos. Y eso dice, vuelvo a repetir, y eso es la condición Ceteris Paribus. Ceteris Paribus te dice, 2 más 2 va a ser 4 si todos los demás factores permanecen en su lugar, no hay variación. Pero 2 más 2 puede ser 5 o 2 más 2 puede ser 3 si esos factores varían. Por ejemplo, el ingreso. Exactamente, muy bien. ¿Entendieron perfectamente Ceteris Paribus?
Ese es justamente un ejemplo de qué nos está queriendo decir ceteris paribus. Y acá está poniendo como ejemplo ceteris paribus el tema de la compra y venta de vehículos. ¿Por qué? Porque el vehículo hoy en día para nosotros se convirtió en nuestro medio de transporte, pues es una necesidad, tener que ir al laburo, tener que ir a tu facultad, tener que ir a tu casa. Entonces utiliza mucho ese ejemplo de los rodados, ¿verdad? De los vehículos. Pero esa es la condición. Ceteris paribus te dice, va a ocurrir lo normal siempre y cuando todos los factores en vos permanezcan exactamente iguales. Pero si esos factores varían, obviamente va a variar también tu comportamiento. Tu comportamiento, entre comillas, razonable, ¿verdad? Razonable. Fíjense, por ejemplo, el caso del estudio. ¿Cómo, si nuestra situación económica es apremiante, es difícil, el 2020 fue muy duro para la economía, hay mucho nivel de desempleo, bla, 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 todo lo que ustedes saben, ¿por qué aún así la gente está estudiando este año? ¿Cómo hacen para estudiar? Yo hubiera dado, no sé, qué lástima que en mi época no había universidad nacional, porque yo vengo de familia con ingresos muy modestos también, muy limitados. Y yo tuve que estudiar en una universidad privada, al cual les costó muchísimo a mi familia y a mí. Pero aún así el estudio tiene un costo. Recuerden que yo les dije a ustedes, países pobres, con una pobre economía desarrollada, todo es más caro. Países ricos, todo es más accesible. Y eso se aplica universalmente. Entonces, ¿cómo hace la gente, a pesar de que no hay tanto trabajo, de que mi papá no tiene tanto trabajo, de que mi papá ya está más viejito, de que hay más necesidades, de que mis hermanos también ya están creciendo y también con ellos sus necesidades? ¿Cómo hacemos entonces aún así para estudiar? Aún así hay estudiantes, no se cerraron las universidades. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué entonces aún así hay estudio? ¿Por qué aún así la gente sigue estudiando? ¿Se está estudiando porque es una moda o se está estudiando porque es una necesidad? Por una necesidad. Una necesidad. Exactamente. Nosotros queremos formar parte Por necesidad. Exactamente. Nosotros queremos formar parte de la mano de obra calificada en una economía. ¿Por qué? Porque la mano de obra calificada es una mano de obra especializada. ¿Y será que queremos ser tan especialistas? Obviamente que la mano de obra especializada es el menor porcentaje del total de la mano de obra y por lo tanto es la mejor remunerada. Eso es lo que nosotros estamos buscando. La mejor remuneración, trabajar dignamente, trabajar 8 horas y ganar por encima del salario mínimo. No ser explotado laboralmente y ganar por debajo del salario mínimo. Por eso nos estamos especializando. ¿Y vamos a pagar un precio? Claro que vamos a pagar un precio. Son 5 años de estudio que tenemos que tener básico en la universidad y luego tenemos que aplicar especializaciones, posgrado, para seguir capacitando. No hay que terminar el estudio ahí también. Pero, ¿y dónde está la recompensa? Y la recompensa es que voy a poder pasar más tiempo con mi familia, que voy a poder ganar un salario digno, que no voy a ser explotado laboralmente, que voy a tener varios derechos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. ¿Y por qué estudio? ¿Y cómo puedo hacer para estudiar? Y acá vamos a aplicar con un concepto que estudiamos al inicio de esta unidad. ¿Cómo yo puedo, si tengo tantas necesidades en mi vida, y a medida que voy creciendo van aumentando conmigo mis necesidades, cómo puedo aún así, a pesar de que la economía no está bien, cómo puedo seguir estudiando y pagando el estudio? Porque el estudio no es solamente la cuota. Por eso digo, y no estamos hablando de la nacional, que es un milagro, estamos hablando del sector privado, que cuesta muchísimo. Tienes que pagar la cuota, tienes que pagar tu transporte, tienes que pagar tus libros, tienes que pagar tu internet, tienes que pagar tu alquiler, tienes que pagar tu comida, tienes que pagar tu ropa. El estudio no es solamente la cuota. ¿Cómo puedo hacer para pagar todo esto si la economía no va bien y encima yo tengo varias necesidades? Limitando alguna de esas necesidades. Exactamente, muy bien. ¿Se acuerdan que nosotros dimos la teoría de la elección? Me veo obligado, si todo en mí permanece constante, como dice ceteris paribus, me veo obligado ¿a qué? A renunciar a otras cosas, y al renunciar en esas cosas, al renunciar, ese excedente, ese ahorro, yo puedo llevar a potenciar a lo que yo quiero potenciar, que en este caso pues, no es mi estudio. Entonces, ¿qué cosas yo puedo renunciar? ¿Qué sé yo? Menos farra, menos salida con los muchachos. Si yo tenía auto y me salía todos los días a pasear, voy a salir menos. Si yo cargaba todos los días celular, saldo por celular, voy a cargar día por medio, por lo tanto voy a ahorrar. Y todo eso que yo consumo menos en esas cositas, me ayuda a que me genere un excedente, el cual me ayuda a potenciar lo que yo considero prioridad, que por ejemplo es mi estudio en este caso. Esa es la realidad.
por lo menos la persona que tiene una meta bien marcada, ¿verdad? Que la persona que tiene un control sobre su propia administración. Porque hay otro que, hay otro que vi así a lo que Dios es grande, ¿verdad? Y si no administra correctamente sus escasos recursos, porque todos nuestros recursos son escasos, y vamos a ver si llega al final de la carrera. Esa es la realidad, la triste realidad. La mayoría de nuestros alumnos no fracasan porque no tengan capacidad de estudio. Yo les puedo decir por experiencia, porque hace 20 años estoy enseñando en la universidad. Yo digo que muchos de nuestros estudiantes fracasan porque no administran correctamente sus recursos. Por lo tanto, les cuesta mucho terminar una carrera universitaria. Porque la carrera me acuerdo que los estudiantes decían, no, pero la cuota es barata. ¿Quién habla de la cuota nomás? Y hay dos costos que ustedes van a dar en el probatorio conmigo también. Están los costos explícitos y están los costos implícitos. ¿Eso qué quiere decir? Hay dos tipos de costos. Está el costo que implica sacar la plata de tu bolsillo y pagar algo, porque todo lo que vos querés tiene un costo. Todo. Vos querés tomar un helado, tiene un costo. Vos querés un estudio universitario, tiene un costo. Querés comprar un auto, tiene un costo. Y está el otro costo. El costo que vos no ves, pero que está. Que es el costo que no implica un desembolso de dinero, pero implica una cosa que dejas de hacer, dejas de producir algo para poder hacer otra cosa. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo. Entonces el tiempo hay que usarlo correctamente. Utilizar tu tiempo para producir algo. Si vas a sacrificar tu tiempo, pero que valga la pena el sacrificio. Le cuento una historia así rapidito. Una historia que siempre hace varios años ya se dio. Me dice una vez una alumna, me dice que tenía una actividad extracurricular social que tenía que hacer justo en nuestra hora de estudio, en la universidad. Y me dice, profesor, yo quiero irme a tal encuentro deportivo, me dice. Perfecto, yo no le voy a atacar a nadie en el curso. Cada uno hace lo que quiera y ya son todos mayores de edad. Entonces me dice, ¿qué hago? Me dice. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Y me dice la chica, Sí, ¿qué profe. hago, profesor? Me dice, ¿me voy o me quedo? Y yo le digo desde el punto de vista económico, traté de decirle yo, justamente porque todo esto vimos también en el probatorio en aquel entonces y luego en esa materia. La teoría de la elección, le digo yo. No podés pues tener, ¿te acuerdas del concepto de eficiencia económica? Si tengo mucho de algo es porque tengo poco de otra cosa. Y yo le digo, aplica ese concepto. No podés tener mucho de actividad social y al mismo tiempo mucho de actividad académica. Y justamente encima se daba el horario. Entonces le digo, elegís. Vos tenés que elegir. Tenés que elegir. Pero tenés que elegir el que te reporta un mayor nivel de satisfacción o de utilidad. Porque si ella se queda en el curso, pero no presta atención a la clase porque ella está pensando en su evento deportivo, tampoco no es fructífero. Si se va a su evento deportivo y está pensando en la clase que está perdiendo, tampoco no es fructífero, tampoco no le genera utilidad. Entonces tenés que decidirte, ya que no podés partirte en dos pedazos, tenés que decidirte cuál es el que te reporta mayor satisfacción, mayor utilidad. Y adivinen qué hizo la chica. A ver si alguien adivina. Se quedó a la clase. No, se fue. Se fue en el- Se fue a su evento deportivo. Claro que ese año se aplazó, ¿verdad? Bueno, recursó otra la materia. No, no porque, no es porque por ese motivo, sino se aplazó porque evidentemente no tomaba en serio y se ve que no era solamente con mi materia, era con varias materias y yo calculo, presumo, ¿verdad? Por eso yo nunca doy nombre, justamente para no meter, pero un ejemplo real. Ese es el problema del alumno. El alumno tiene, uno de los recursos que más limitado tiene aparte del dinero es el tiempo. Porque uno quiere, por la propia juventud, tiene mucha actividad para hacer y al mismo tiempo tener el estudio que te ocupa mucho tiempo también. Porque no es solamente la hora de clase, también están las horas de estudio. Y ahí tiene que aplicar la teoría de la elección. Libre albedrío, señores. El consumidor se supone que es racional y elige aquel bien que le va a reportar más satisfacción. Si esta persona se fue a un evento deportivo y le reportó satisfacción, está bien, pero a veces se paga el precio. Sacrificas una cosa por otra. Esa es la realidad. No se puede tener todo y hay que saber elegir. Solamente hay que saber elegir. ¿Entienden el mensaje que le doy? Sí, profe. Bueno, ese Sí, dilema, profe. les aseguro que en estos 5 años, en algún momento ustedes van a pasar por ese dilema. Van a tener que verse obligados a elegir. Yo también, a mí también me pasó lo mismo. Había fiestas que coincidían un fin de semana y al lunes siguiente había un examen y no tenés el mismo rendimiento si te vas un fin de semana te vas a farrear todo el sábado hasta la madrugada, el domingo te dormís hasta el mediodía y estudiabas un chiquitito nomás a la tarde. Y
Bueno, y ve cómo rendí después el lunes, ¿verdad? Ya, a mí ya me pasó, pagué el precio también, y bueno, y así malo la vida. ¿Entienden? Bueno, eso no va a pasar a nosotros, eso es normal, es normal. Bueno, señores, hasta aquí llegó nuestra clase, ¿qué les parece? Nos falta un chiquitito para terminar la unidad 1, que es bastante larga. Yo preparé la batería de preguntas que hice así, más o menos son 20 preguntas, pero no descargué todavía en la plataforma. Les prometo que antes del viernes voy a descargar para que ustedes también ya vayan haciendo su pequeño resumen en su material, en su folleto o en su libro. Y el viernes nuevamente tenemos una clase. ¿Qué les parece? ¿Quedamos así? Sí, Dale. profe. Dale. Dale, profe. Y la automatriculación ya está activado, creo que ya le comenté en la primera reunión. Así que cuando tengan tiempo, le di tiempo hasta abril, pero traten de apenas puedan automatricúlense para que no se olviden o que no se les pase. Bueno, nos vemos el viernes si Dios quiere. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Ok.